Hola, buenas noches. El día de hoy hablaremos acerca de la protección de la competencia. Para ello, daremos desarrollo a nuestras dos últimas actividades del Workbook. Bueno, el punto número 1 manifiesta, investigue dos casos históricos relevantes en los que se hayan identificado prácticas restrictivas de la competencia. Para el desarrollo de este primer punto, elegí el caso del cartel del papel higiénico. Este caso se hizo público ya que durante más de 10 años las principales empresas productoras de papel higiénico y otros papeles suaves coordinaron precios y acordaron subirlos o mantenerlos artificialmente elevados. El contacto entre las empresas se hacía por medio de reuniones clandestinas, intercambio de información estratégica y acuerdos verbales para no competir en precios. Esto afectó a miles de colombianos, ya que este era un producto de primera necesidad. El tipo de práctica era colusión y fijación de precios, y las empresas involucradas aquí fueron el Grupo Familia, Kimberly-Clark, Papeles Nacionales. Bueno, como resultado de ello, la SIC, después de múltiples investigaciones, impuso multas superiores a 200.000 millones de pesos. Algunos directivos fueron inhabilitados y se reconoció formalmente la existencia de un cartel empresarial, uno de los más grandes del país. Este cartel puso en evidencia cómo las grandes empresas del país realizaron acuerdos para dominar el precio de los productos en el país, lo que generó bastantes ganancias, aprovechándose de que la demanda en ese momento en el país era alta, dejando por fuera del mercado a diferentes empresas. Tras arduas investigaciones realizadas por la SIC, para el año 2014 salió a flote las pruebas de investigaciones y sanciones interpuestas por esta. En este caso se ven aplicaciones de las normas, como lo es el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre la práctica de comerciales restrictivas. Este artículo cita: quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos. Dicha conducta que mencioné anteriormente se encaja en esta norma, toda vez que las empresas, como ya lo dije, acordaron mantener o incrementar precios de manera coordinada y intercambiaron información para reducir la competencia en producción y distribución y tenían como acuerdo o como objeto mantener los precios inequitativos en detrimento al consumidor. Por ende, pues esto se trata de un acuerdo ilegal de fijación de precios, prohibición expresamente por la ley. Adicional a ello, el artículo 47 del decreto 2153 de 1992 señala: se consideran contrarios a la libre competencia entre otros los siguientes acuerdos. En el numeral 1 tenemos los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de los precios. En el segundo punto tenemos los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para terceros. El numeral 3 dice los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados o productos entre distribuidores. Y el numeral 6 dice que los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación o desarrollos a terceros. Bueno, citadas estas normas, el cartel del papel higiénico constituye un acuerdo entre varias empresas para fijar precios, como ya lo había mencionado anteriormente, con el fin de coordinar incrementos y evitar competencia efectiva, por lo que se ajusta a lo señalado por el artículo 47, ya que estos fijaron los precios, las condiciones, la venta, se repartieron los mercados, limitaron la producción. Adicional a ello, el artículo 48 de la misma ley señala cuáles son los actos a la libre competencia. Y en su numeral 2 tenemos: influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios.
Bueno, también vemos que las actuaciones del cartel de papel higiénico van en contravía con lo que cita esta norma. Como caso número 2 tenemos abuso de posición dominante, el caso de Comcel Claro para el año 2010-2013, en donde la SIC sancionó a la empresa Comcel Claro mediante la resolución número 66934 del 19 de noviembre de 2013. La sancionó por practicar prácticas restrictivas de la libre competencia. La SIC ratificó que Comcel infringió lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 50 del decreto 2153 del 92, ya que abusó de su posición dominante en el mercado de voz saliente móvil con el fin de obstruir el acceso a terceros, a canales de comercialización. La investigación permitió concluir que la empresa de telefonía abusó de su posición al obstruir del mercado de la portabilidad numérica móvil, impidiendo o dificultando la portabilidad y vendiendo más de 1.800 equipos con bandas bloqueadas, lo que estaba expresamente prohibido por la normatividad. Esto generó obstrucción en la comercialización, condiciones apropiadas para litigar o restringir la libre competencia por parte del operador dominante. Las sanciones impuestas por los hechos ascendieron a más de 87.000 millones de pesos. Bueno, este tipo de abuso fue el de posición dominante y actos excluyentes, ya que Claro realizó conductas que limitaban la competencia en el mercado de servicios móviles, especialmente afectando a las empresas más pequeñas del mercado y pues por ende dificultando la entrada de nuevos competidores. En este caso se aplica, como lo mencioné anteriormente, el numeral 6 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992. Ha de tenerse en cuenta que este decreto fue adicionado por el artículo 16 de la ley 590 del 2000. Y que manifiesta lo siguiente: obstruir o impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización. Como lo expuse anteriormente, este artículo encaja en las acciones que Comcel Claro realizó. Nuestra actividad número 2 es un estudio comparativo de legislaciones. Dice, compara la legislación antimonopolio de Colombia con la de otro país. Analiza cómo cada jurisdicción aborda las prácticas restrictivas de la competencia y discute las diferencias en enfoques y sanciones. Para este caso, yo escogí a Colombia versus Estados Unidos y le realicé pues desde diferentes perspectivas. Primero, vamos a iniciar a decir que Colombia tiene la ley 1340 de 2009, actualiza el régimen de protección de la competencia y establece a la SIC como autoridad nacional encargada de tutela y control, las prácticas restrictivas, las integraciones empresariales, los beneficios por colaboración, el régimen sancionatorio. Adicional a ello, el decreto 2153 de 1992 contiene las definiciones y tipos de conductas anticompetitivas y la ley 155 de 1959 sigue vigente para ciertos supuestos relativos o acuerdos que limiten producción, distribución o fijen precios. Mientras que Estados Unidos, para ellos el núcleo lo forma el Sherman de 1890, que prohíbe conspiraciones que restrinjan el comercio y la monopolización. El Clayton de 1914 y la Comisión Federal de Comercio de 1914. Las autoridades federales son Antitrust Division para litigio criminal, civil y la FTC para fijación de precios y operaciones de carteles. Restringir las funciones y adquisiciones que pueden disminuir la competencia y prohibir la monopolización. La aplicación de estas leyes se realiza a través de demandas, las cuales son presentadas por la Comisión Federal de Comercio, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y pues partes privadas que han resultado perjudicadas por una infracción antimonopolio. Bueno, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es responsable de hacer cumplir estas leyes y de aplicarlas tanto civilmente como penalmente.
Además, los gobiernos estatales también pueden hacer cumplir sus propias leyes antimonopolio, que en su mayoría reflejan las leyes federales antimonopolios. Con respecto al comercio que ocurre únicamente dentro de las fronteras de su propio estado, la legislación antimonopolio tiene como objetivo mantener la competencia como fuerza impulsadora de la economía estadounidense y prestando atención a las concentraciones de poder de mercadeo, el monopolio y las adquisiciones y funciones. Bueno, nuestro segundo punto lo encajé a qué conductas prohíben. El primero es un subtítulo que dice acuerdos entre empresas. Para Colombia, los acuerdos que limitan la producción, distribución o fijan precios están prohibidos por la Ley 155 de 1959 y por el régimen de la SIC, en especial el artículo 47 del Decreto 2153 y la Ley 1340, que considera la cartelización como una práctica restrictiva grave y sancionable. La SIC investiga y sanciona carteles, como por ejemplo el que acabé de mencionar anteriormente, el cartel del papel higiénico. Mientras que en Estados Unidos, la sección primera del Sherman Act es la que sanciona acuerdos y conspiraciones que restringen el comercio, acuerdos horizontales, la fijación de precios, el reparto de mercadeos o licitaciones fraudulentas. Estos son considerados per se ilegales, no requieren prueba de efecto económico adicional. Bueno, ahora con respecto a los actos unilaterales, tenemos que Colombia, la Ley 1340 y el Decreto 2153 distinguen claramente entre acuerdos, el artículo 47, y actos unilaterales, el artículo 48, y contemplan el abuso de posición de dominio, el artículo 50. Y como conducta sancionada por la SIC, el análisis suele centrarse en efectos en el mercado y en la posibilidad de excluir competidores. En Estados Unidos, la sección segunda del Sherman Act penaliza la monopolización y el intento de monopolizar. O sea, no solo la monopolización, sino también el intento que se realice para monopolizar. Los tribunales aplican un análisis de efectos, mercado relevante, poder de mercado, conducta eclosionaria, y el abuso no siempre es criminal, puede ser civil y sujeto a remedios estructurales. Bueno, dentro de los estándares de análisis tenemos que, mientras que en Colombia las autoridades y la doctrina colombiana tratan a los carteles horizontal price fixing como prácticas especialmente graves, hardcore, que no requieren un análisis económico exhaustivo para la demostración del daño, la SIC suele actuar con criterios de prohibición, clara de colusión, explícita, similares al concepto piercing, para conductas unilaterales y abusos de dominios. Adicional a ello, la SIC realiza un examen más amplio del mercado y los efectos más parecidos al Rule of Reason. Mientras que por Colombia tenemos eso, en Estados Unidos la doctrina distingue categorías. Piercing, por ejemplo, la fijación de precios horizontales, el reparto de mercado, las licitaciones, no se exige prueba de efectos, y el Rule of Reason para acuerdos cuyo impacto competitivo requiere examen económico. Los tribunales estadounidenses delinean estas líneas en sentencias y la aplicación doctrinal. Hubo matrices judiciales sobre restricciones verticales como el legging, que muestran que algunas verticales restraints pasaron al análisis bajo el Rule of Reason. Bueno, el control de fusiones, tenemos que en Colombia la Ley 1340, en especial desde el artículo 9 hasta el 13, regula el control de integración empresarial. La SIC tiene un procedimiento administrativo para pronunciarse sobre fusiones que pueden reducir la competencia, pueden objetar, aprobar condicionada o imponer obligaciones de seguimiento. Existen umbrales anuales que determinan qué operación debe notificarse. Y en Estados Unidos existe ya un sistema más formal de notificación, que es el Pre-Merger Harris-Good Ratio, que obliga a presentar una información antes de cerrar todas las operaciones que superen ciertos umbrales. Disponen de un periodo de revisión y de herramientas para bloquear o condicionar fusiones.
En los años 2024 a 2025 hubo actualizaciones importantes en esos requisitos para modernizar y ampliar la información exigida. Bueno, como sanciones tenemos que en Colombia la SIC y la Ley 1340 señalan diferentes sanciones, dentro de las que se encuentran las sanciones administrativas, las multas por infracción o por cada violación, las inhabilidades administrativas, las medidas correctivas y la posibilidad de obligaciones de conducta o desinversión en integraciones condicionadas. La Ley 1340 incorpora un programa de beneficios por colaboración, el IENSI, que incentiva la declaración para desarticular carteles. Ejemplos prácticos como las multas millonarias, como el caso del papel higiénico, el caso de pañales. Colombia no tiene tradicionalmente un régimen penal federal para carteles, especialmente es administrativo. Bueno, aunque hay algunas conductas conexas, ¿sí?, como el fraude, la corrupción, el soborno, que pueden implicar responsabilidades penales y se puede ir por la vía penal. Pero como tal, la SIC no interpone sanciones penales, mientras que en Estados Unidos sí hay criminalidad y pena. El Sherman contempla penas criminales para carteles, acuerdos horizontales, multas muy elevadas para las empresas y penas de prisión para todos los individuos que desplieguen todo este tipo de actividades. Adicional a ellos, también tiene remedios civiles. Puede buscar medidas cautelares, desinversiones. En casos privados, con daños se les pueden llegar a reponer. Colombia castiga fuertemente con multas administrativas y sanciones regulatorias, pero Estados Unidos añade la variable penal, que esto es muy importante. Bueno, y ya por último tenemos las herramientas de aplicación y las prácticas. Tenemos que en Colombia se realiza una investigación administrativa formal por la SIC. Esta inicia con una indagación preliminar, pasa después a una investigación y por último a resolución sancionatoria. Hay un uso activo de beneficios por colaboración, posibilidad de medidas cautelares y el seguimiento de integración condicionales, respetando todo el debido proceso. En Estados Unidos hay investigación criminal y civil, grandes programas de clemency and lynching para carteles, uso de grandes cantidades de recursos económicos y técnicos, poder de obtener órdenes judiciales para bloquear fusiones y perseguir responsables individuales con penas de prisión. Las empresas enfrentan además riesgo de demandas civiles privadas, aparte de esto. Bueno, nuestra actividad número 3 manifiesta, investiga y presenta un informe sobre un acuerdo real o ficticio entre empresas que limite la competencia de acuerdo con el artículo 47 del decreto 2153 de 1992 y examina cómo el acuerdo afecta la competencia y las medidas que las autoridades antimonopolio podrían tomar. Para este punto, yo, aunque ya había mencionado algunos casos, voy a mencionar el caso del cartel del cemento, que las empresas involucradas son Argox, Cemex y Holcim. Bueno, el cartel del cemento, investigado y sancionado por la SIC, el cual consistió en acuerdos entre productores importantes de cemento, entre ellos Argos, Cemex y Holcim, para coordinar precios y repartirse mercados en torno a cemento gris Portland, tipo 1 durante el año 2005. La conducta fue calificada por la SIC como práctica restrictiva de la competencia, acuerdo horizontal, y la sanción fue confirmada posteriormente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Dichas empresas fueron investigadas durante el año 2005 por coordinación de precios, fijación o paralelismo consciente con comunicaciones y estrategias para mantener niveles de precio, el reparto de mercado y prácticas para evitar guerras de precios. La SIC también determinó que durante los años 2010 y 2013 esto provocó una elevación de hasta el 30% en el valor del concreto y repartición del mercado por medio del cual se establecieron zonas exclusivas para la comercialización del producto. La SIC reunió las pruebas necesarias, documentos, comunicaciones internas y análisis de comportamientos de mercado que permitieron concluir la existencia de concertación entre los competidores.
Bueno, la multa que interpuso la SIC fue de aproximadamente 140.000 millones de pesos por cada empresa, debido a que en medio de las investigaciones se demostró que hubo manipulación de la información de precios entregada por la cementera, tratando de confundir a la entidad, declarando mentiras sobre su participación en dichos carteles. Bueno, como conclusión, tenemos que el cartel del cemento es un ejemplo real y relevante en Colombia de un acuerdo prohibido por el artículo 47 del decreto 2153 del 92, la coordinación entre grandes productores para fijar precios y repartirse mercados dañó la competencia y fue sancionada administrativamente por la SIC, sanción que fue ratificada posteriormente por la jurisdicción administrativa. El caso sirve como precedente para entender la firmeza del régimen colombiano frente a carteles y para subrayar la importancia de prevención y detección temprana por parte de la autoridad. Bueno, ¿cómo afectó este cartel? Afectó a la competencia, ya que pues se elevaron los precios, hubo entrada y expansión, el reparto de mercado, el mantenimiento de condiciones de equilibrio, hubo calidad en la calidad y la variedad también, ya que la reducción de precios competitiva tiende a desacelerar mejoras de calidad o de innovación. La actividad número 4 dice análisis de actos unilaterales de empresas. Estudia un caso de un acto unilateral realizado por una empresa que podría considerarse una práctica restrictiva de la competencia, de acuerdo al artículo 48. Bueno, como lo mencioné anteriormente, en el primer caso se evidenció un caso que fue el del papel higiénico, que se alineaba como tal con esta actividad. Más sin embargo, pues busqué otro caso y es el de la sanción a la Asociación de Subastas Ganaderos de Colombia, ASOSUBASTAS, por práctica restrictiva de la competencia. La SIC sancionó a la Asociación de Subastas Ganaderas de Colombia y a 16 de sus empresas afiliadas por violación de la libre competencia, de acuerdo a la resolución 4191 de febrero de 2017. Las sociedades formaron un cartel empresarial para fijar coordinada y artificialmente una comisión que se les cobraba a quienes compraban ganado en sus subastas públicas. Con base al artículo 48, numeral 2, la SIC sancionó a la Asociación de Subastas Ganaderas. Dicho artículo cita: influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios. ASOSUBASTAS, una asociación gremial que agrupa a subastadores de ganado en Colombia, realizó acciones unilaterales orientadas a incidir en las políticas de precios y participación de sus afiliados y otros factores en el mercado, especialmente influenciar en la fijación de los precios, obstrucción a la participación en subastas específicas y demás. Bueno, vamos a analizar otra actividad. La actividad dice: investiga un caso en el que una empresa haya sido acusada por abusar de su posición dominante en el mercado. Analiza cómo la empresa ha utilizado su posición para restringir la competencia y las consecuencias legales. Bueno, para este caso yo escogí el de Saico y 8 directivos sancionados por la SIC por abuso de posición dominante. La SIC sancionó a Saico y a 8 directivos con más de 5.300 millones por bloquear la gestión individual de derechos de autor mediante la resolución número 45678 del 7 de noviembre de 2025. La SIC determinó que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico y Asimpro, abusó de su posición de dominio en la gestión de derechos patrimoniales de autor en la comunicación pública, como las expresiones en radio, televisión, conciertos o establecimientos de comercio. En el marco de la investigación administrativa se logró determinar que Saico, al ser la única sociedad autorizada para gestionar colectivamente los derechos a la comunicación pública de los autores y compositores, les impidió la gestión individual de los derechos patrimoniales de sus obras. Los comportamientos reprochados por la SIC fueron que Saico impulsó distintas restricciones injustificadas a los afiliados que decidieran reservarse la gestión de alguna de las modalidades a la gestión individual. Por un lado, estableció que estos afiliados, a quienes los categorizó como titulares administrados, no podían ser considerados como socios y por ende les impidió el derecho a elegirse y ser elegidos en los órganos directivos de la entidad. Y por otro lado, indicó que estos titulares administrados debían pagar un 10% adicional
de la tarifa cobrada a los socios para la gestión de sus derechos, recursos que se destinaban, según Saico, a la financiación de los programas sociales y económicos de la organización. No obstante, se les impedía disfrutar de estos beneficios, al no pertenecer, pues como tal, a esta categoría de socios, creando unos desincentivos claros para quienes optaran por la modalidad de gestión individual. Bueno, por otra parte, Saico condiciona la prestación del servicio de gestión colectiva de una modalidad de comunicación pública. Por ejemplo, los derechos que surgen a los establecimientos de comercio, a la obligación de encargar a Saico la gestión de todas las formas de comunicación pública, de televisión, radio, conciertos, entre otros. Por último, la autoridad de competencia, la SIC, encontró que Saico, primero, diseñó contratos de mandato que impedían a los autores y compositores revelarse a algunas formas de comunicación pública para la gestión individual. Segundo, impidió a varios afiliados modificar los contratos existentes para recuperar la gestión individual de algunas de las modalidades de comunicación. Y tercero, a pesar de tener la capacidad técnica, no realizó las adecuaciones pertinentes que la SIC le exigió en noviembre del año 2016, en una previa sanción, para facilitar la gestión individual por parte de sus afiliados. Bueno, en esta investigación administrativa se logró determinar que las conductas descritas no solo afectaron a los distintos autores, sino que obstruyeron que compañías emergentes especializadas en la gestión individual de derechos patrimoniales pudiera prestar sus servicios a los creadores de contenido musical. Adicional a la sanción pecuniaria, la SIC ordenó un riguroso control por 3 años. Bueno, este caso vulnera el numeral 3 y 6 del artículo 50 del decreto 2153 del 92. Estos citan: artículo 50, abuso de posición dominante, numeral 3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto o la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituyan el objeto del negocio sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones. Y el numeral 6 dice: obstruir o impedir a terceros el acceso a los mercados, a los canales de comercialización. Siendo así las cosas, es evidente que Saico fue en contravía del artículo 50. Bueno, vamos a pasar a nuestra actividad 2. Nuestra actividad 2 nos trae también diferentes subactividades. Vamos a iniciar con la actividad 1, que es el caso de desorganización empresarial y explotación de secretos. Bueno, para este caso tenemos que Tecno Innovation S.A., TI, empresa colombiana de software, denuncia que su ex trabajador creó una startup rival, Codemaster, usando código fuente robado. Además, Codemaster lanzó una campaña publicitaria comprando su servicio Más Seguro de Ti, citando un supuesto hackeo a Tecno Innovation del año pasado. Este hackeo era inexistente. Tecno Innovation alega, primero, violación de secretos industriales; segundo, desacrédito por falsas afirmaciones; y tercero, inducción a la ruptura contractual. Bueno, dentro de tenemos la primera actividad, que es identificar 4 actos de competencia desleal presentes y relacionarlos con los artículos 238 y 239 del Código de Comercio. Para lograr identificar los actos de competencia desleal, es importante traer la colisión la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 75 y subsiguientes del Código de Comercio, toda vez que los artículos 238 y 239 pues hace función a los liquidadores y no señalan como tal actos de competencia desleal. Bueno, para ello, dentro de los 4 actos, yo cité, primero, violación de secretos empresariales, de acuerdo al artículo 16 de la Ley 256 de 1996, el cual cita: se considerará desleal la divulgación o explotación sin autorización de su titular de secretos industriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o legítimamente o consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley. Tendrá asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.
Adicional a ello, en la decisión 486 de 2000, en su capítulo segundo de los secretos empresariales, el artículo 60 nos los define todos, pues en el World Book los define tal como están. Teniendo en cuenta esas dos normas citadas, hay revelación o uso indebido de secretos industriales o comerciales, obtenidos legítima o ilegítimamente, toda vez que el uso del código fuente robado de Techno Innovation para desarrollar el producto de Codemaster, violación del deber de reserva de su ex trabajador. Otro que cité fue el artículo 12, actos de descrédito. También lo cité, que es un acto de descrédito. Y vamos a decir que se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como objeto desacreditar la actividad, las prestaciones y el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, al no ser que existan, que éstas sean exactas, verdaderas y pertinentes. Siendo así las cosas, hay denigración o desacrédito del establecimiento, productos o servicios del competidor mediante afirmaciones falsas, ya que existen afirmaciones falsas en publicidad de que Techno Innovation sufrió un hackeo masivo el año pasado. Ese hackeo es inexistente, pero esto dañó su reputación. Por otro lado, cité el acto de inducción a la ruptura contractual. Este está en el artículo 17 de la Ley 256 del 96. Bueno, después de citado como tal el artículo, es claro que hay inducción a terceros a incumplir obligaciones contractuales con el competidor, puesto que hubo reclutamiento de 5 empleadores por parte de Techno Innovation con cláusulas de no competencia vigentes, ofreciéndoles incentivos para romper su contrato. El artículo 17, que nos cita que serán actos desleales la inducción a terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de una infracción contractual ajena. Solo se califica desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otros análogos, como lo mencionamos en el caso de Techno Innovation. Otro que cité fue el artículo 9, actos de desorganización. Dice, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto organizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. En consecuencia de esto, existen actos destinados a desorganizar internamente la empresa o el establecimiento ajeno, como captación masiva del personal clave, toda vez que la captación simultánea del contrato y 5 empleados claves, más el uso del know-how interno, desestabilizando la operación de Techno Innovation porque este perdió 15 contratos. Bueno, en conclusión, los 4 actos de competencia desleal citados con anterioridad configuran competencia desleal bajo el artículo 75 del Código de Comercio con respecto a la definición general y están tipificados expresamente en la Ley 256 de 1996 ya con un desarrollo más específico. Estos actos afectan la buena fe comercial y el funcionamiento del mercado, legitimando la acción de Techno Innovation de acuerdo al artículo 20 de la Ley 256 de 1992, que nos señala cuáles son como tal las acciones. Bueno, el segundo punto dice calcule los daños. Para este artículo, para este punto tenemos el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, el cual nos señala la indemnización de perjuicios, ¿sí? Pero esta indemnización no es taxativa ni define como tal una lista de daños, por lo que se debe aplicar las reglas del Código Civil en el artículo 1613 a 1616, en los que encontramos primero el daño emergente. Los gastos y pérdidas directas son los gastos reales y comprobables que Techno Innovation tuvo que asumir por culpa de actos desleales. Para el caso que nos ocupa, costos de reorganización interna, reemplazo de personal captado ilegalmente, gastos en reforzar seguridad del código, reestructuración del área afectada. El lucro cesante, que son las ganancias dejadas de percibir, lo que Techno Innovation habría ganado si Codemaster
no hubiera cometido los actos desleales que cometió, como con los 15 contratos cancelados, la disminución en ventas por desacrédito, los proyectos futuros que no se concretaron. Y el daño moral, que aunque no se usa en todos los casos de competencia desleal, pero sí es posible específicamente cuando hay desacrédito con información falsa, afectación a la ruptura empresarial y daño a la marca o prestigio, afectación a la reputación tecnológica de Tecno Innovation. Bueno, para este caso, Tecno Innovation fue falsamente acusada de ser hackeada, lo que afecta a su reputación. En este caso, la SIC y la jurisprudencia reconocen el daño moral empresarial cuando se afecta la confianza del mercado, por esto sí se puede pedir. Siendo así, entonces se procede a calcular los daños y tenemos que, como daño emergente, los costos de la reorganización y contratación, que son 50 millones. También tenemos la reproducción del código fuente robado, que era un 40% del valor total del software, 120 millones, para un subtotal de daño emergente de 170 millones. Como lucro cesante, pues tenemos la cancelación de los 15 contratos de pérdida de ingresos futuros. Cada contrato pues valía 20 millones, lo que nos vale 300 millones. Y la caída adicional en ventas durante los 6 meses por del desacrédito público, que esa caída está por 180 millones. Para tener un lucro cesante de 480 millones. Adicional a ellos tenemos el daño moral, que es la afectación a la imagen corporativa. La difusión de información falsa de Tecno Innovation, que fue hackeada el año pasado, esta afecta la confianza y reputación de en el sector, lo que genera el daño moral, y para ellos son 100 millones. En el workbook realicé la tablita y nos da un total de 750 millones. Bueno, y se proponga acciones legales. Para medida cautelar, para incautar, de acuerdo al artículo 245 de la decisión 486 de 2000, está citado: quien inicie o haya iniciado acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Adicional a ello, tenemos que el artículo 31 de la ley 256 del 96 también nos señala las medidas cautelares, y esta nos trae como un factor como adicional, y es que en caso de peligro grave o inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes a la prestación de la solicitud. El artículo 245 de la CAN pues nos trae las medidas cautelares, al igual que el artículo 31 de la 256 de 1996. Adicional a ello, las acciones derivadas de la competencia desleal las encontramos dentro de la ley 256 del 96 en su artículo 20, que son la acción declarativa y de condena y la acción preventiva o de prohibición. Demanda por competencia desleal ante la SIC, citando la sentencia resolución 125/2022. Bueno, esa sentencia pues no era de mucha ayuda, ya que era pues más que todo de un caso de herencia, donde estaban pidiendo una herencia, ¿sí? Pues no traía como tal colusión al caso ni nada, entonces no era congruente, ¿sí? Por lo que cité otra sentencia que también trae la SIC, con radicado número 18-180623 de agosto del 2019, que es un proceso por competencia desleal donde el demandante, en este caso SGI Consulting, alega que el demandado EIT Solutions y Lisbeth Yesenia Alarcón Villamizar violó los artículos 7, prohibición general, 8, desviación a la clientela, 16, violación de secretos, y 17, secretos e inducción a la ruptura. La SIC entró a realizar un análisis acerca de las pruebas aportadas, en donde evidenció que efectivamente la empresa SGI Consulting había incurrido en dichas conductas, ya que, primero,
hubo violación de secretos. Lisbeth Yesenia Alarcón, cuando trabajó para esta empresa en marzo del 2014 y en abril de 2016, habría tenido acceso a información confidencial, clientes, proveedores, precios, análisis comerciales, metodologías, modelos de negocios, entre otros. SGI alega que esta información fue usada para beneficiar a EAT Solution. Hubo desviación de la clientela, toda vez que SGI afirma que AT Solution Alarcón contactó a clientes actuales de SGI, organizaciones como Compensar, Fondo Nacional del Ahorro, universidades, etcétera, para ofrecer capacitaciones similares a las que ofrecía SGI con los clientes que SGI tenía. El uso conocimiento de clientes y contactos para desviar estos negocios. Hubo inducción a la ruptura contractual, toda vez que SGI también acusó que Lisbeth indujo a empleados o colaboradores de SGI para que dejaran la empresa y se vincularan a IT o con terceros, aunque el despacho de la SIG no encontró pruebas suficientes para demostrar como tal esta ruptura, como habían algunos empleados que sí se habían ido para SGI, pues así lo definió la SIG. Violación de prohibición general. Acto amplio de competencia desleal. SGI pide que se declare un comportamiento general desleal por el parte de EAT basado en el uso de información y en prácticas comerciales que no respetarían los principios de honestidad y lealtad. Teniendo en cuenta esos criterios alegados, la SIC dictó sentencia en donde ordenó, primero, desestimar las pretensiones formuladas en la demanda de SGI en virtud de lo consiguiente en la parte emotiva de la provincia, y segundo, pues los condenó por concepto de agencias en derecho, por la suma correspondiente al 3%, así como las pretensiones. Esto es por una suma total de 14.082 pesos. La otra pregunta que nos realiza esta actividad es: ¿podría Codemaster argumentar ilicitud en la comparación publicitaria fundamentalmente con el artículo 242 del Código de Comercio? Bueno, Codemaster no puede alegar licitud en la comparación publicitaria, primero porque la norma aplicable es la ley 256, el artículo 13, que es la que nos habla de actos de comparación. Y pues segundo, esta norma exige que la verificabilidad, la objetividad, la ausencia del engaño, inventar un hackeo inexistente a la publicidad se convierte en acto engañoso y acto desacrédito. Por lo expuesto anteriormente, no se cumplen los requisitos de licitud para la comparación publicitaria, ya que los actos de comparación los define como tal el artículo 13 como se considera desleal a la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero cuando dicha comparación utiliza indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas u omita las verdaderas. Asimismo, se considera desleal toda comparación que se refiere a extremos que no sean análogos ni comprobables. Bueno, en la actividad 2 tenemos actos de imitación y confusión y pactos desleales en el sector farmacéutico. El caso es que el laboratorio Salud Plus registró el nombre comercial Doloxifen para un analgésico. La empresa Pharmacol lanzó Doloxifar, un packaging similar, y firmó pactos de exclusividad con farmacias para no vender Doloxifen. Además, circulan rumores en redes sociales que Doloxifen causa adicción. Esos rumores son falsos. Por estos rumores, Laboratorio Salud Plus pierde el 40% del mercado en 6 meses. El primero es: califica los actos desleales, confusión, imitación, pactos desleal y descrédito. Bueno, primero el acto de confusión. Después de citarlo, manifiesto que se evidencia que existe acto de confusión, ya que por el uso de signos semejantes, Doloxifen versus Doloxifar genera un riesgo de confusión, toda vez que al ser su nombre fonéticamente y visualmente similar, además de tener empaques iguales, inducen al consumidor a pensar que provienen del mismo laboratorio, del mismo fabricante. En segundo, con los actos de imitación, posterior a citarlo, manifesté que la limitación no es lícita, ya que genera confusión o aprovechamiento indebido a la reputación ajena
al poseer un packaging similar al doloxifan versus doloxifen. Luego, los actos de desacrédito, con base en los rumores en redes sociales que este generaba adicción sin evidencia alguna, sino que eran mentiras, generó un desacrédito, por lo que esta se estaría incurriendo como tal en este acto. Y por último, pactos desleales de exclusividad. Teniendo en cuenta los pactos desleales de exclusividad firmados por Pharmacol con farmacias para no vender doloxifen, configuran un acto de exclusión desleal, ya que impiden la entrada del competidor a canales esenciales, en este caso farmacias, restringiendo la libertad de decisión comercial. Este artículo sanciona obstrucción al acceso al mercadeo. Evalúe la similitud entre doloxifen y doloxifar usando el test de riesgo de confusión del artículo 136 de la CAN. Bueno, para dar desarrollo a esto, primero hice un análisis fonético. Deducí que comparten un prefijo idéntico, en este caso doloxi, adicional a ello el número de sílabas es iguales, sus terminaciones fonéticas son muy similares, solo hay diferencia en 2 sílabas, por lo que genera un alto grado de confusión, como se evidencia a continuación. Doloxifen, doloxifar. Un análisis gráfico. El caso manifiesta que poseen los mismos empaques, por ende hay un muy elevado riesgo de confusión, ya que al ser fonéticamente igual y al tener el mismo empaque generan una mayor probabilidad de riesgo de que haya confusión. El análisis visual. Pues como lo mencioné anteriormente, comparten el mismo empaque, comparten el mismo prefijo, doloxi, su terminación es casi igual, genera confusión obviamente. Y un análisis conceptual es que al ser visual y genéricamente casi iguales, adicionalmente, porque se van a usar para el dolor, entonces ellos pueden pensar que doloxi y doloxi pues tienen relación y por eso llegarían a confundir de que ambos medicamentos son iguales. Bueno, luego pide que redacte un cease disease letter para Pharmacol exigiendo retiro inmediato del doloxifar, indemnización por daños emergentes y lucro cesante. Dicha carta quedó Tunja, Boyacá, 15 de noviembre de 2025, señores Pharmacol, referencia a solicitud de retiro del doloxifar de mercado y pago de indemnizaciones. Respetados señores, yo, Sirley Yurain Chaparro Gras, Consejo de la Ciudadanía número 1050-102-332, actuando como representante legal de la empresa Laboratorio Salud Plus con NIT 80-298-23-104 con sede principal ubicada en la calle 16, número 2350 y titular exclusiva de la marca comercial doloxifen, registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el número 235285 como analgésico de venta variable, me dirijo ante ustedes toda vez que la empresa Laboratorios Salud Plus ha detectado actos graves de competencia desleal por parte de Pharmacol S.A., consistentes en, primero, lanzamiento de doloxifar, nombre y parking limitadores de doloxifen, generando confusión con base en la Ley 256 de 1996. Segundo, pactos de exclusividad con farmacias que excluyen la venta de doloxifen, en especial el artículo 19 de la Ley 256 del 96. Y tercero, una posible orquestación de rumores falsos en redes sociales sobre adicción causada por doloxifen. Esto de acuerdo al artículo 12 de la Ley 256 del 96. Estos actos han causado que nuestro laboratorio tenga una pérdida del 40% de su cuota de mercado en 6 meses, equivalente a daños emergentes y lucros cesantes estimados en 50 millones de pesos, calculados con base en reportes de ventas auditados. De conformidad con los artículos 10, 14, 12 y 19 de la Ley 259 del 96 y el artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN, riesgo alto de confusión por similitud visual, fonética y conceptual, le exigimos, primero, el retiro inmediato de doloxifar, cesación de productos, distribución y ventas en un plazo no mayor a 48 horas con destrucción certificada de inventarios y notificación a la SIC e el INVIMA. Segundo, indemnización por daños emergentes y lucro cesante, pago integral de 200 millones de pesos más intereses moratorios en un plazo de 10 días hábiles. Estas cifras se basan en la diferencia de ventas pre y post el lanzamiento de doloxifar. Peritaje económico adjuntado.
Y por último, las medidas accesorias, publicaciones de retractación en los diarios de circulación nacional y en redes sociales, de desistimiento de los rumores y entregas de evidencia sobre los pactos exclusivos. De no cumplir con el plazo de los 5 días hábiles de la recepción de esta carta, iniciaremos acciones jurídicamente ante la CIC y la Jurisdicción Civil por daños y perjuicios, en donde solicitaremos medidas cautelares de embargo y suspensión provisional. Sin otro particular, quedamos atentos a tu respuesta. Bueno, eso es todo por las actividades. En el workbook quedan el resto de actividades, pero teniendo en cuenta pues que son varias actividades y el tiempo es limitado, decidí realizar como las más acertadas, ya que la actividad que continúa es identifique 6 actos de competencia desleal de otro caso, del megacaso. De espionaje, industria y violación de normas ambientales. Pues los actos de competencia desleal, pues más arriba, anteriormente ya había mencionado algunos actos. Bueno, con respecto a este punto que dice denuncia penal por espionaje industrial, de acuerdo al artículo 269 del Código Penal, ha de precisarse como tal que en el ordenamiento colombiano no existe el espionaje industrial, ya que el Código Penal lo señala simplemente como espionaje, ubicado en el artículo 463 del Código Penal, el cual manifiesta que el espionaje, el que indebidamente obtenga empleo o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado, incurrirá en prisión. Para que se configure esta conducta es necesario que el secreto revelado esté relacionado con la seguridad del Estado, por lo que no ser así no se podía aplicar. Bueno, por ende, este artículo como tal no nos sirve. Más sin embargo, sí lo podemos relacionar con otras normas del Código Penal, como los son del artículo 269 en adelante, que están todas las normas con respecto a la violación de datos personales, violación técnica, software y demás. Teniendo en cuenta esto, Green Energy podría iniciar proceso penal en contra de su ex empleado y de EcoPower, alegando la normatividad citada con anterioridad, ya que pues para ese caso, que es el último caso que falta, Green Energy desarrolló una tecnología eólica patente y su competidor EcoPower hackeó su sistema para robar diseños y contrató a un ex empleado de Green Energy para obtener datos del cliente. Además, EcoPower vendió equipos sin cumplir normas técnicas de acuerdo a la resolución 1445 de 2022, usando un accidente que la prensa atribuyó erróneamente a la empresa Green Energy. También descubre que EcoPower pagó sobornos a funcionarios para obtener licencias. El soborno también está regulado por el Código Penal, por ende pues también lo podríamos tener en cuenta, ¿sí? Bueno, dentro de las acciones administrativas, la SIC por competencia desleal la encontramos en el artículo 238 del Código de Comercio, que como tal son las que interpone la SIC, que son las acciones consagradas en el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Competencia Desleal. También puede denunciar ante el Ministerio de Minas y Energía por haber vendido sin cumplir normas técnicas, de acuerdo a que dice que vendió algunos sin cumplir las normas de la resolución 1445 de 2022. Y a EcoPower por sobornos, como ya lo mencioné anteriormente. Bueno, de acuerdo al Código Civil, también podemos interponer lo que es lucro cesante, daño emergente y daño moral. Y la última pregunta dice, ¿cómo afecta la violación de normas técnicas? Resolución 1445, la responsabilidad de EcoPower. Analice el artículo 23 de la Ley 472 del 98 de la Acción Popular. Bueno, el artículo 23 nos trae las excepciones. Ese artículo pues no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta el artículo 3, ¿sí?, que es el que nos señala como tal la acción de grupo. El artículo 4, que es el que nos señala cuáles son los derechos e intereses colectivos de la acción de grupo. Y la resolución 1445 del 2022 del Ministerio de Minas y Energía establece normas técnicas mínimas de seguridad para instalaciones eléctricas y energías renovables. Por ende, al EcoPower violar estas normas técnicas incumple un deber legal de seguridad y calidad, lo cual afecta la responsabilidad jurídica.
Siendo así las cosas, pues cualquiera podría iniciar una acción de grupo, desde Green Energy como cualquier ciudadano, ¿sí? Proponga un plan de reparación integral, retractación pública, indemnización, auditoría técnica. Bueno, dentro del plan que propuse está que EcoPower se retracte públicamente en medios masivos y en los medios donde difundió información falsa, con el fin de restablecer el buen nombre de Green Energy. Asimismo, realice el pago de una indemnización por los perjuicios materiales y morales derivados de la disminución en ventas y del daño reputacional. Que EcoPower suspenda de manera inmediata la comercialización de tecnología eólica, o si desea continuar con esta, que sea de su creación, que sea original y que contrate un organismo externo el cual sea imparcial y acreditado para que revise sus productos y operaciones y se asegure que cumple lo que dispone la resolución 1445. Adicional a ello, como plan de reparación, que la SIC realice supervisiones con el fin de garantizar que la empresa se ajuste a las prácticas al marco legal, protegiendo tanto a Green a la empresa Green Energy como a los demás consumidores en el mercado. Bueno, esa es toda la segunda actividad. Igual en el workbook está mucho más amplia y más especificada. Espero que haya quedado claro. Hasta luego.